En Memorias que Perduran de hoy tendremos una entrevista con un personaje que ha dedicado buena parte de su vida a la academia, principalmente en el ámbito universitario. Él estudió para ser sociólogo en la Universidad de Cuyo, pero después también hizo una maestría y posgrado, un doctorado en Lovaina, en la universidad. Y en Cochabamba ya ha dedicado gran parte de su vida, como decía al inicio, a la actividad académica. Fue director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica, que se fundó hacia finales de la década de los años 80 y le dio un gran impulso para la formación académica de comunicadores sociales. Pero diríamos también que en su actividad académica fue rector de la Universidad Privada Latinoamericana. Fue también alumno del Colegio San Agustín y director de aquella institución. De manera que tendremos en esta entrevista con el doctor Gustavo Dehesa de Ugarte, con quien estaremos conversando de esta historia de vida que la vamos a compartir en el programa. Gustavo, quiero darte la cordial bienvenida al programa y tu saludo inicial para el público que verá el programa. Muchas gracias, Constantino. Primero agradecer por la invitación que me han hecho y desde luego un gusto y una oportunidad de poder compartir muchas cosas de la vida con los televidentes. La primera pregunta que siempre hago a los entrevistados: ¿dónde nace Gustavo Dehesa? Bueno, yo he nacido aquí en la ciudad de Cochabamba. En 1954. De una familia que por un lado tengo raíces misqueñas. Mi mamá era de origen misqueño, mi abuelita era misqueña y hasta el día de hoy tengo familia en Misque. Y yo mismo guardo muchos vínculos con Misque. Siempre estoy allá, hemos conservado la casa de mis papás, entonces hay un fuerte vínculo con Misque, donde también se desarrolló en buena parte mi niñez. Sí. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdos tienes de Misque? Bueno, yo tengo los más hermosos recuerdos de Misque y de los hoy día también ya varones, hombres, mujeres, adultos, grandes, que fuimos amigos de pequeños en aquellas épocas en que jugábamos pues a partir de las 5 de la tarde, todos en la calle, ¿no? En la plaza, ¿no? Y eran pues los juegos de oculta-oculta, pesca-pesca, chorro-morro, ¿no? La compita, todos esos juegos con trompo. Los mejores, irse a bañar al río, que era la otra cosa hermosa, ir en tropa a bañarse al río. En Misque hay varios ríos y cerca del pueblo el más cercano es el río Huichama, que muy lindo para bañarse. Y los recuerdos de la familia, ¿no? Mi abuelita, he tenido incluso el privilegio de conocer a mi viceabuelita, ¿no? Misqueña. Entonces, para mí es un pueblo de mi niñez, ¿no? Y que yo quiero mucho. Gustavo, ¿y aprendiste a hablar quechua? Es decir, aprendí, pero no bien. Me hubiese gustado aprender a hablar bien en quechua. Lamentablemente, como nos ha pasado a tantos de mi generación, ha habido una ruptura pues, con la vida rural. Mi papá, mi mamá eran muy buenos quechuistas, ¿no? Muy buenos quechuistas. Siempre recuerdo a veces los viajes con mi papá por tierra y él cantaba, recitaba en quechua, ¿no? Mi papá fue médico, pero muy vinculado también a Misque. Entonces,
Ellos manejaron siempre, pero yo ya soy lamentablemente una generación que aprendí algo, después estudié en el colegio, porque cuando yo entré al San Agustín, allí por la década del 60, había un curso obligatorio que hacíamos de quechua. Entonces estudié quechua con una profesora que ojalá nos esté viendo porque fue muy buena y muy querida, doña Betty Escalera, que después incluso fue directora también del San Agustín, que vive, doña Betty. Ella fue mi profesora de quechua. Aprendí, pero no te puedo decir, yo soy más o menos, yo hablo el quechua más o menos como Tarzán habla el castellano. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes del colegio, de la escuela, perdón? No, la escuela no, para la escuela yo ya vine aquí en Cochabamba, ¿no? ¿La escuela existe en Mixqui? No, la escuela hice acá en Cochabamba. Aquí en Cochabamba hice la escuela primaria y después la escuela secundaria ya en el San Agustín. La escuela primaria hice en La Salle. Allí estudié la escuela primaria. Sí, también con buenos recuerdos, como era la vida en la escuela primaria en ese tiempo. Íbamos todos solos, a pie, los más grandes ya iban en bicicleta, con nuestros materiales en una especie de mochilita de cuero que se ponía uno atrás, ¿no? Era una época distinta, ¿no? Donde también pues si habían desavenencias se resolvían de otra manera, ¿no? A la salida. A la salida. A la salida, puñete, en la canchita, ¿no ve? Entonces ahí se resolvía, ¿no? Recuerdo, así chiquititos decían, ¿no? Con árbitro y reglas, ¿no? No se podía golpear en el piso, no, habían reglas. Y todo empezaba cuando el árbitro decía, hasta aquella sangre, pero no muerte. Teníamos 7 años. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el San Agustín? ¿Qué tal? San Agustín es hasta el día de hoy es la experiencia que marca mi vida, digamos, ¿no? El San Agustín para mí es un colegio que me ha hecho, aparte de mi familia, ¿no es cierto?, pero que me ha hecho en gran medida. El orden, la disciplina, la constancia, la persistencia, la voluntad, todos esos elementos me han venido en gran medida del San Agustín. Yo estudié el San Agustín en los inicios del colegio, ¿no? O sea, el colegio había empezado, el año 59 salía la primera promoción. Entonces yo estaba todavía un poco en los inicios de colegio. Todos mis profesores eran sacerdotes agustinos holandeses, salvo en algunas materias que evidentemente no podían dar los holandeses. Teníamos profesor de historia, que era don Ernesto Contreras, el Hueso Contreras, le decíamos. De geografía y también de historia en cursos superiores era un profesor que fue un hombre ya ha fallecido también, don Guillermo Rodrigo, que fue director del Colegio Sucre, que le decíamos el Ellos Rodrigo, que era todavía en esa época el profesor que también daba nomás, cuando las cosas no estaban bien, aplicaba, ¿no? Era el único. Don Guillermo, un profesor muy respetable. Después, y don Antonio Cabrerizo, que también fue mi profesor en cívica, en ese tiempo se llevaba cívica y lenguaje. Entonces el San Agustín sí me marcó muchísimo en el sentido de cómo ver las cosas de la vida, cómo asumir las cosas de la vida, y algo que yo le agradezco además muchísimo, es que yo no sé cómo lo hicieron los sacerdotes agustinos, pero nos metieron a todos el carisma agustiniano, que es la amistad, ¿no? Los agustinos somos amigos, aún hasta el día de hoy. Yo tengo mis compañeros de curso agustinos, nos vemos, nos reunimos, chateamos, ¿no? Discutimos, nos enojamos, nos abuenamos. Una cosa hermosa que yo agradezco en la vida, porque a esta altura de la vida la amistad uno empieza a valorar
enormemente. San Agustín fue en ese sentido una gran experiencia. Claro, unos dirán, pero has estudiado los conocimientos. Sí, también San Agustín te daba mucho de eso, pero más que eso, yo creo que el San Agustín por lo menos a mí me dio algo que hoy día es muy importante en la educación. No importa si sabes o no sabes, pero puedes aprender. Claro. Entonces, si no sabíamos, a ponernos y aprendíamos. Eso nos dio también el colegio. Pero además valores, ¿no? Sí, como te digo, amistad, que estabas en solidaridad con los compañeros, ¿no? Saber tolerar las diferencias, porque somos diferentes, ¿no? Muchos valores, ¿no? Agustinos, como te decía, la constancia, ¿no? Había un principio, ¿no? Decía, ¿por qué estás mal en esta materia? Sí, padrecito, voy a estudiar. Nada, no me vengas a mí con voy a estudiar. Aquí no se dice eso. Aquí me vas a venir a decir, he estudiado. Cuando ya lo haces, entonces dilo. Pero mientras tanto, no andes prometiendo. Sí. Buenísimo. ¿Y has hecho deporte en el colegio? Sí. Bueno, en colegio hacíamos fulbito, esas cosas, que yo no era de los mejores. Ya. Habían otros compañeros que eran muy buenos en eso. Yo formaba parte del grupo que actuaba de centro estorbo, digamos, ¿no? En los partidos. Pero aparte de colegio, sí, he hecho deporte, ¿no? Que lo hago hasta ahora. Ahí aprendí a jugar tenis. Y entonces he mantenido eso hasta el día de hoy. Hacía deporte, claro que sí, en el San Agustín, sí. Concluido tus estudios en San Agustín, ¿dónde vas a estudiar la licenciatura en Sociología? Mira, yo salí bachiller en 1971. Justo en el golpe de Banzer. Con el golpe de Banzer. Y como tú sabes, y como se sabe, ese año Banzer cerró las universidades. Sí. Cerró las universidades y en ese momento no se sabía por cuánto tiempo. Sí. Podía ser por un mes, 6 meses o 2 años, no se sabía. Todos los elementos daban la idea de que iba a ser por bastante tiempo, porque Banzer inició un proceso digamos así, de reforma universitaria donde iban a cambiar muchas cosas y eso iba a tomar tiempo. Entonces, mis papás me dijeron, bueno, para no perder tiempo, tenía un tío en la Argentina, ¿no es cierto?, en la ciudad de Mendoza, un tío que yo después he querido mucho, bueno, la familia, mi tía, todos, Germán Céspedes Barberí. Y habló mi papá con él y le dijo, mira, que vaya pues mi hijo, ayúdamelo para que estudie. Y de esa manera llegué a Mendoza, a Argentina. Y llegué tarde para el ingreso a la universidad, ya el preuniversitario había empezado en diciembre y yo llegué a fines de diciembre, primeros días de enero del 72. Y les dije, pero me someto al examen de ingreso, voy a postularme al examen de ingreso. Y como buen agustino dije, voy a poder, ¿no? Y pude. Entré y empecé a estudiar en Mendoza, en Argentina, sí. ¿Y por qué elegiste sociología? Mira, la verdad, Constantino, yo no elegí en principio la sociología. Yo elegí ciencias políticas. Eran esos años donde la política estaba a flor de piel, ¿no es cierto? La dictadura presente en toda América Latina. En toda América Latina y la juventud estaba en todos los movimientos en contra de la dictadura. Yo elegí estudiar ciencia política y estudié el primer año de ciencia política, que era un año común en la facultad en ese tiempo, con sociología, creo que también antropología. Y al cabo del año pensé, sociología también me parece que... Y cambié a sociología. Y de esa manera continué y terminé sociología. Y terminé bien, Constantino.
no es por mandarme la parte, pero son las cosas que uno también tiene en la vida. Claro. Terminé como medalla de oro de la universidad en Mendoza. Ah, qué bueno. Fui medalla de oro de la universidad, me he graduado con un promedio de 9.06 sobre 10, ¿no? Que fue en ese tiempo la nota más alta que se dio. Sí, de esa manera fui a sociología. ¿Y qué tal tu estadía en Mendoza? Mira, también fue muy buena, pero también muy dura, sobre todo al final. Muy buena porque al final ha sido mi juventud, ¿no es cierto? Claro. Yo tenía 17 años cuando llegué a Mendoza, entonces pasé toda mi juventud prácticamente allí en Mendoza. Fue muy buena, no te puedo decir que tengo muchos amigos, porque lamentablemente muchos murieron en la época de la dictadura. De la dictadura. La dictadura fue muy dura y muchos estudiantes universitarios, muchas personas, desaparecieron o murieron, entre ellos varios compañeros de curso. Entonces, de aquellos que hemos quedado, sí, todos seguimos siendo de una u otra manera amigos y mantenemos contacto. Gracias a Facebook, a todo esto, estamos de una u otra manera relacionados. Claro, fue vida universitaria, aprendí a cocinar, aprendí a lavar mis cosas, ¿no? Toda esa vida ¿no? Pero ya la última época, que fue el año 76, cuando vino la dictadura, fue muy, muy dura. Y Constantino, a mí me suspendieron en la universidad, estando yo en 5º año. Yo no había terminado, y en 5º año me suspendieron con la acusación de que yo tenía vínculos con la subversión. ¿No? Bueno, fue un proceso. Me suspendieron por 2 años. Y al cabo, yo me vine aquí. Yo varias veces quise continuar estudios aquí, pero aquí en Cochabamba no había sociología. Solo había en La Paz. Y no tenía, me reconocían poquitas materias, ¿no? Entonces, bueno, me vine aquí. Aquí entré a estudiar esos 2 años que estuve suspendido. Entré, pero tomaba alguna que otra materia, pero ya trabajaba. Ya trabajaba yo, en esa época trabajaba en CIPCA, con Javier Albó, con ellos, ¿no? Y tomaba antropología social boliviana, por ejemplo, con el doctor Rocha, él ha sido el profesor de esa época, que Lorenzo Calzavarini, que era junto con franciscano. Sí, eran los dos docentes de antropología social boliviana. Yo tomaba así una materia por semestre porque las otras me reconocían, pero esa no, porque yo no había cursado nunca antropología social boliviana. Al cabo de 2 años me hicieron una nota de la universidad. Claro, yo era el mejor alumno, o sea, también algunos privilegios tenía que tener, diciéndome, si usted quiere terminar, tiene 1 año para hacerlo. Ya volví, Constantino, a la Argentina, y en 1 año concluí la carrera y me gradué, ¿no? Pero ya trabajando yo aquí, daba mis exámenes, ya no cursaba materias, solamente daba exámenes, ¿no? Y volvía. Y como ya trabajaba, tuve el gusto personal de llevar a mis padres a mi graduación. ¿No? Fue siempre una alegría personal poder que ellos estén allí en ese momento, ¿no? En un momento que todavía era el año 80, todavía estaba la dictadura en Argentina, no me dieron la medalla de oro. Porque era, ¿no? Me la dieron cuando llegó la democracia a la Argentina, y ahí sí hubo un acto especial también muy, muy lindo y muy emocionante donde se me entregó la medalla de oro. Sí. Ahora, concluido tus estudios en Mendoza, ¿vuelves a Cochabamba? Yo volví a Cochabamba, sí. Volví a Cochabamba
y aquí seguí trabajando en esa época en CIPCA. CIPCA, sí. El director de CIPCA fue una persona que yo he querido mucho y hasta el día de hoy siempre lo recuerdo con mucho cariño, que fue Carlos Quiroga Claro. Blanco, que después fue presidente del Comité Cívico, ha sido senador, diputado, un hombre que yo he apreciado y he querido mucho. Él era el director de CIPCA, yo entré a trabajar ahí con él, era aquí los finales de la dictadura de Banzer, claro. el año 77, 78, sí. Recién iba a volver la democracia, bueno, y ahí trabajé en CIPCA hasta vino el golpe del 80. En el golpe del 80 CIPCA tuvo que pasar un poco a una situación de clandestinidad prácticamente, claro. ¿No? Entonces todos estábamos un poco... yo tenía la posibilidad de ir tal vez a otra parte, a Sucre concretamente, a trabajar, porque los jesuitas, que era CIPCA, era de los jesuitas, Tabaclo, sí. Y el director, que era un padre excelente también, me dijo, vente. Y yo no fui porque en ese tiempo mi esposa estaba embarazada, íbamos a tener nuestro primer hijo y no queríamos ir muy lejos de nuestro médico, claro. También era así, ¿no? Entonces me quedé nomás aquí. Y en esa época he trabajado con la misión alemana. En ese tiempo se llamaba la GTZ. GTZ, sí. Trabajé en la misión alemana en Cordeco. Ajá. Cuando había Cordeco. Cordeco, claro. Trabajé en el programa de planificación. La misión Alemania había establecido un acuerdo con el gobierno de la señora Lidia Geiler, de cooperación. Y ese fue uno de los pocos programas que quedó, pese al golpe de Estado, etc. Aquí. Ahí estaba de director un boliviano alemán. Toda su vida había crecido en Alemania, pero él era boliviano y de nacimiento era boliviano, evidentemente. Ulrich Rey, un hombre muy capaz, planificador experto, doctor en planificación, y trabajé con él en la planificación de varios proyectos de Cochabamba. Yo trabajé en el área de educación, salud y agricultura. Entonces, bueno, ahí trabajé unos, no me acuerdo si 3 o 4 años, y cuando ya se empezaba más o menos la democracia, amigos habían sido compañeros de colegio míos, aunque eran menores, estaban fundando el CIDRE. El CIDRE, claro. El Centro de Investigación y Desarrollo Regional, que ahora es una entidad financiera, sí. Pero se fundó inicialmente como un centro de investigación. Yo en CIPCA había trabajado con Javier Albotos en el área de la investigación, ¿no? Escribimos algunos, básicamente me acuerdo 2 textos. Hay uno sobre metodología de evaluación de proyectos, que lo escribimos no yo solo, sino en el equipo, y otro sobre la Asociación de Productores de Papa, en ese tiempo aquí en Cochabamba. La APP. La APP. Entonces, como siempre había trabajado en investigación, me plantearon, me dijeron, ven al CIDRE a trabajar en investigación. Yo estaba en Cordeco y la verdad que para mí trabajar en el ámbito público en esas épocas, Constantino, de gobiernos era pues como hacer el servicio militar, ¿no? Yo me levantaba cada mañana, me sentaba en mi cama y decía, no, tengo que ir, como fui al servicio militar, tengo que ir, no más, no quedaba, porque ya iba a ser padre, ¿no? Estaba mi hijo. Y antes no había pues que el papito iba a ayudar en todo, ¿no? Claro. Pese a que, como te digo, mi papá era médico cada uno asumía su responsabilidad, sobre todo si estabas casado. Tenías que empujar, así sea en un cuartito, pero adelante. Entonces yo fui a trabajar al CIDRE
y allí estuve varios años. Estuve de director del programa de investigación del CIDRE. Hicimos, una de las cosas que fueron muy útiles fueron las monografías provinciales. Hicimos estudios monográficos de Punata, o sea, de la provincia Jordán, Esteban Arce, Misque, ¿no? De varias provincias, acopiando, organizando y sistematizando mucha información que en ese tiempo no era tan fácil como ahora acceder a información, y publicando ese material que servía para planificadores, para elaborar proyectos. Fue una muy buena tarea que hizo el CIDRE. Y en ese lapso es que ya me había graduado en la Argentina, era licenciado en Sociología. Yo quería ir a estudiar un posgrado. Aquí no había posgrados en esa época. Y evidentemente salir a estudiar posgrado era una cuestión de beca, de conseguir beca. Carlitos Quiroga, precisamente, con el que ya éramos amigos, porque había trabajado, él estudió en Lovaina también, Carlos Quiroga. Y me dice, postulate. Y yo quería estudiar en Lovaina porque había conocido a Carlitos Quiroga, que era graduado y también sociólogo y muy bueno. Entonces yo dije, era mi referente, pues dije, claro, valdría la pena. Escribí. En ese tiempo, la directora de la cooperación en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, era una señora Pacienti, de origen italiano-belga. Y bueno, me escribió que recibía todos los papeles, todo eso, perfecto. Y bueno, pasó como un año y nunca tuve ninguna respuesta. Entonces dije, bueno, ¿qué va a hacer? Vi una convocatoria de la embajada belga para becas y me postulé. Y me contestan diciendo que me aceptaban para que vaya a estudiar economía agrícola en la Universidad de Gembloux. Yo no sabía ni dónde quedaba Gembloux, en qué parte de Bélgica estaba Gembloux. Me dicen que me aceptaban. Entonces le comento en una ocasión a Carlitos Quiroga y me dice, pero qué raro que no te hayan contestado de Bélgica. Entonces, llama él a Paola Pacienti. Y Paola Pacienti le dice, no, hace tiempo ya le hemos aceptado. Hace tiempo le hemos mandado sus papeles. Claro, en ese tiempo era todo correo, ¿no? Claro. Se perdieron y está aceptado para que venga. Faltaban como 2 meses y yo no había aprendido ni una palabra de francés. Claro. ¿No? Entonces yo le dije a Carlitos, pero yo no he recibido nada. Que me den un año más. Yo pensaba, estudiaría francés, por lo menos algo. Claro. Bueno, me dieron un año más. Tuve que en la embajada en La Paz decir, mire, ha pasado esto y lo siento porque yo prefería sociología y no economía agrícola. Claro. Bueno, en ese año pues, traté de aprender francés. Y aprendí más o menos, no te digo que era un capo cuando viajé. No, claro. Le pelaba en muchas cosas, ¿no? Como que el examen de ingreso en francés lo reprobé. Lo reprobé en la universidad. Y me dieron, 6 meses, entraba a la universidad, porque había aprobado el examen de ingreso, pero tenía 6 meses de curso intensivo de francés. Perfeccionar el francés. Sí. Así que de esa manera ya entré y me puse a estudiar. Eran los inicios de la computación, ¿no? Yo aquí había visto la computadora. Del 80 para adelante, sí. Yo aquí había visto en el CIDRE, eran como refrigeradores así grandotes, ¿no? En un cuarto que era totalmente aislado, que no podía entrar el polvito, que no se podía fumar. Pero no sabía ni con qué botón se prendía, nada de eso sabía, ¿no? Y cuando llegué a Bélgica, todo era con computadora. El profesor decía, bueno, van a hacer un ejercicio así, y tienen que buscar el archivo tal en la computadora, todo. Yo no sabía ni dónde se prendía la computadora. Así fueron los principios, pero pude hacer el estudio. Primero hice 2 años de la maestría y después hice el doctorado. Pero para hacer el doctorado yo elegí un programa que se llamaba Sandwich, por el que hacía 1 año de diseño de mi doctorado
los primeros marcos teóricos, etcétera, en Bélgica, y mi trabajo de campo aquí, ¿no? Entonces, vine aquí a hacer mi trabajo de campo, ya casado, con 2 hijos. O sea, mi trabajo de campo casi no termino. ¿No? Era complicado. Claro. Entonces, estuve años haciendo mi trabajo de campo y después volví 1 año o 2 más para terminar allí en Bélgica. Pero fue eso porque siempre yo quise quedarme aquí. Nunca fue mi deseo ni allá ni aquí. Ni en la Argentina, aquí, sí. De modo que decidiste volver a Cochabamba. Cuando terminé bueno, para hacer mi estudio de doctorado aquí, y lo hice en el proyecto La Calaca, en Tarata. Ah, en Tarata. Ahí he vivido 3 años en Tarata. Como represa, ¿no? Es una represa. Es la construcción de una represa y mi tarea, que fue además parte del proyecto, fue realizar todo el estudio socioeconómico del área del proyecto La Calaca, que comprende todo Tarata, porque es un proyecto múltiple de riego y de agua para el pueblo de Tarata, y comprende varias comunidades: Mamanaca, Arbieto, Tiataco, toda esa zona. Yo viví ahí en Tarata 3 años, donde también tengo algunos amigos muy buenos y muy apreciados, como don Hermógenes Ortuño, que ojalá no esté bien, que ya está de edad también, que fue un profesor, un maestro de allá en Tarata, muy bueno, excelente, escritor, poeta, un hombre muy agradable, lindo, sí. Y Gustavo, ¿cuándo incursionas en la actividad educativa? Bueno, a ver, cuando yo llegué aquí y me fui a San Simón a tratar de inscribir porque quería ver si podía terminar, yo era el único que estaba en 5º año, pues no había nadie que esté en 5º año, recién aquí empezaba la carrera de sociología. Entonces me ofrecieron que trabaje más bien dando clases. De docente. Sí, de docente. Yo no me animé con los tiros, dije no lo voy a hacer, no sé, todo. Bueno, pero empecé a ayudar en clases como docente, muchas veces reemplazando al docente, etc. Fundamentalmente en las clases de Carlitos Quiroga y de otro docente con el que trabajábamos juntos, que era un sociólogo argentino muy bueno también, que actualmente vive en Buenos Aires, que fue César Peón. César Peón en ese tiempo vivía aquí. Entonces, ahí empecé a incursionar paulatinamente en la docencia. Y después ya fue cuando se funda la Universidad Católica, pues, ¿no? Yo empecé en la Universidad Católica como docente cuando se creó la carrera de comunicación en los primeros años, bueno, en el primer año, pero en la fundación. Ahí empieza, digamos, mi actividad docente más en serio, más seria, digamos. Y que se ha de extender, pues, a lo largo de toda mi vida, aún hoy. Claro. Aún hoy sigo siendo docente en el posgrado de Humanidades en San Simón. Ajá. ¿No? Sigo. Qué bueno. Sí. Y quizás convendría un poco hacer referencia a la fundación de la carrera de comunicación de San Simón de la Católica. Claro. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de todo ese proceso? Mira, fue un proceso que fue impulsado por un grupo de estudiantes con la coordinación y el apoyo de docentes. Yo no estuve en ese momento. No estuve en ese momento. Entiendo que de parte, digamos así, académica, docente, el doctor Andrade fue muy importante. Fernando Andrade, que además también en la negociación, porque había que convencer a la paz en aquel momento, donde estaba la carrera de comunicación de la Universidad Católica, y donde ya decían, cara, ¿cómo será una carrera de comunicación en Cochabamba? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Él fue el que, porque era exalumno y además se había graduado en La Paz. El primer graduado fue Fernando. Ah, no me digas. Eso yo no sabía. Sí. Pero qué bien, mira. Qué bien.
claro, entonces él tenía el vínculo y hacía la negociación. Y paulatinamente con ese grupo de estudiantes se logró la apertura de la carrera de comunicación en Cochabamba, que yo creo que fue en realidad la apertura de la Universidad Católica, además, Sí. ¿no? Porque si bien habían algunas carreras como estaba filosofía, teología, pertenecían más al ámbito, digamos, del ISET, de otro centro, que después se incorpora como parte de la Católica. Pero la Católica nace, a mi modo de entender, con la carrera de comunicación. ¿No? Los inicios fueron anecdóticos, si tú quieres, no había nada. Claro. ¿No? Entonces, yo me acuerdo que Fernando llevó parte de su living, ¿no? ¿Ah? Don Julio Bellido, que era el administrador, llevó la cafetera. Mi esposa y yo, porque mi esposa entró trabajaba en la parte, era directora de registros e inscripciones en la parte administrativa. Llevamos pues de la casa mesita, sillitas, ¿no? O sea, claro, había el mobiliario para dar clase, claro, porque antes ahí estaba la normal. Pues, la normal católica. La normal católica. Eso había, pero para toda la parte administrativa no había nada. Así se empieza. Y lógicamente eso, yo creo que, si bien es anecdótico, dio también un espíritu de equipo, entre todos nosotros que estábamos en la parte administrativa de la docencia, y los estudiantes, porque los estudiantes también veían que había todo eso y aportaban, y tenían una tremenda energía porque querían que se concrete la Católica. Y así empezamos. Éramos pocos, ¿no? Yo me acuerdo que en el Día del Estudiante se contrataba un ómnibus para llevar a toda la carrera y toda la universidad. Íbamos a algún balneario y ahí pasábamos el Día del Estudiante, ¿no? Entonces, era de esa manera, ¿no? El inicio. Se fue conformando un equipo docente donde habían personas de gran valor, no solo humano, sino también profesional. Habían profesionales de mucho prestigio y creo que ahora la Católica ha mantenido eso, o sea, ¿no? Ya en aquel momento era un equipo de mucho prestigio, de mucho peso y de mucho conocimiento de la realidad local también, en el ámbito de lo que era la prensa, la radio, ¿no? La televisión. Eran personas que estaban además dentro de ese ámbito y conocían. Entonces, todo ese equipo funcionó bastante, con mucha unidad, con mucha coordinación y con mucho cariño a lo que estaban haciendo, que era la Universidad Católica. Claro. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa, yo diría, de la consolidación de la carrera de comunicación acá en Cochabamba? Como te digo, bueno, íbamos en ómnibus, toda la universidad entraba en el ómnibus, ¿no? Claro. Vamos era también una etapa en la que, bueno, teníamos las actividades, todo, y también muchas bromas entre nosotros, ¿no? Hacíamos bromas. Yo me acuerdo que en una ocasión, la parte de atrás de la Católica, donde ahora es el estacionamiento, era pues un canchón enorme, ¿no? Y ahí se estacionaba también. Y en la parte administrativa había una ventanita así, que daba hacia el canchón, donde venían los estudiantes para pagar sus pensiones. Y yo encontré ahí atrás esas latas que antes habían, a veces ponía silpanchería, silpancho, rangas, riñón. Entonces le puse en la ventanita por el lado de afuera, le puse pues entonces venían los estudiantes a pagar y decían silpancho, rangas, riñón, ¿no? Entonces, buena broma. Bromas así nos hacíamos, ¿no? Y eran cosa permanente, ¿no? Entonces, eso te puede dar una idea un poco del ambiente simpático, agradable que había, ¿no? Sí. Y luego de la Universidad Católica, ¿cuál es el próximo trabajo académico que vas a desarrollar? Ya, en todo ese tiempo yo mantenía ese otro pie, ¿no? Seguía trabajando en proyectos de desarrollo, siempre ha sido un poco esas dos cosas, ¿no?
yo he trabajado en esas cosas y en el ámbito académico, y después ya solo en el ámbito académico. Cuando he estado en la Católica muchos años, porque estuve primero de docente, después de director de carrera. Tú me dices, después de la Católica, ¿qué he hecho? Sí. Estuve de director de carrera. Entre medio terminé mi doctorado en Bélgica con este sistema sándwich de ir y venir. Y ya al terminar mi doctorado, evidentemente yo no podía estar como director de carrera allá, ¿no? Entonces ya había director de carrera aquí y todo eso. Entonces el padre Hans van den Berg, que era el vicerrector en ese tiempo, aquí era vicerrector, no era rector, me propuso, bueno, me hice cargo de la dirección de investigación. He estado varios años en la dirección de investigación, creo que 6 años he estado en la dirección de investigación de la Universidad Católica. Y cuando el padre Hans concluyó su gestión como vicerrector, él era el superior en Bolivia de los agustinos, terminó su gestión y yo me fui con él como exalumno agustino y con padre Hans, que era superior de los agustinos, para apoyar el desarrollo del Colegio San Agustín. Entonces allí he estado también 4 años de director del colegio, un poco tratando de hacerlo por lo menos tan bien como fueron mis directores, ¿no? Primero los agustinos holandeses, ahí estaba Lucas Hosbel como mi director, padre Guillermo Selman, don Antonio Cabrerizo, que fue director cuando yo estaba en colegio, ¿no? Entonces, tratamos de llevar adelante. Concluí 4 años y después me invitaron a ser el rector de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, de la UPAL. Allí también he estado de rector como 4 años en la universidad. Y después, bueno, ahí ya jubilate, hermano, ¿no? Porque bueno, me jubilé. Pero el momento que yo me he jubilado, he dicho, no, es decir, algo hay que seguir haciendo. Porque si no, uno se envejece más rápido de lo que estamos envejeciendo. Entonces, he continuado mi actividad docente, ¿no? Pero ya casi exclusivamente en el área del posgrado, ¿no? Bueno. Entonces, en este momento doy clases de posgrado, sobre todo en la Universidad Mayor de San Simón, que es, sin que yo haya sido propiamente graduado, estudiado en la universidad, es una universidad que yo llevo siempre mucho en el corazón. Es una universidad que yo quiero mucho y valoro enormemente. Pero también muchas veces doy cursos de posgrado en otras universidades. He dado en Univalle, ¿no? En la Universidad Cosmos. Doy cursos de posgrado también en otras universidades. Pero mi actividad docente está en este momento sobre todo en posgrado, en el posgrado en San Simón. Gustavo, ¿qué reconocimientos has recibido de tu actividad académica? Bueno, mira, el primero fue la medalla de oro, de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, que evidentemente fue muy importante, que como te digo, me la dieron después ya, en la época de la democracia, y yo con mis 2 hijos. Mis 2 hijos estuvieron presentes en el acto en el que se me dio la medalla. Fue para mí muy lindo, evidentemente, ¿no? Claro. Y para que vea quién era yo, estaba también mi suegra. Eso te digo en chiste. No. Mi suegra fue una gran persona siempre. No, fue muy buena, sí. No, pero yo lo digo en broma. Y ese fue un reconocimiento. Luego he tenido en la Universidad Católica reconocimientos de los estudiantes como docente destacado, ¿no? En varias oportunidades, ¿no? Hay un componente porque ahora que tú dices eso, que yo no le he hecho mucha referencia. Mira, Constantino, no sé si puedo decirlo, pero
Cuando yo estaba de director en el Colegio San Agustín, una de las cosas que yo veía era que había niños brillantes, brillantes, que venían de colegios fiscales. Hay colegios fiscales en primaria muy buenos en la ciudad de Cochabamba, muy buenos. Y venían de esos, o podían venir de esos colegios, pero no tenían los recursos. En el San Agustín, por lo menos en esa época, había un programa de becas para apoyar a esos jóvenes. Pero siempre faltaba. No eran, siempre quedaban, y eran chicos brillantes. Entonces, yo un poco, justo mi mamá falleció en esa época. Mi mamá era la directora de Cáritas en Cochabamba. Y en esa oportunidad me encontré con que había un grupo de niños que vinieron al velorio de mi mamá, eran los trabotas, a los que mi mamá apoyaba. Y yo dije, si ella ha hecho eso, ¿por qué yo no puedo hacer también una cosa así? Entonces he desarrollado, y existe, y funciona, un pequeño programa, no es grande, de proporcionar becas a algunos chicos que realmente requieren así sea un pequeño apoyo. Y en este momento tengo 5 estudiantes en San Simón, ¿no? Qué bueno. Que están haciendo sus estudios en San Simón y los apoyamos. Y antes ya tenemos algunos que se han graduado, Entonces, ellos ahora en enero me han hecho un reconocimiento que es el que más llevo en mi corazón. Qué buenísimo. ¿No? Me han entregado, me han invitado aquí a Ushpa Ushpa y arriba, ¿no? Donde hay un comedor que no lo hicimos nosotros, pero lo apoyamos para que se haga. Y allí funciona una institución que sí nosotros apoyamos para que se crea, porque yo no soy de la idea de que si hay alguien en el lugar que puede hacer las cosas, hay que apoyar que él lo haga, pero no ir yo a hacerlo porque no conozco, no sé, no funciona. Entonces hemos apoyado, y es un grupo excelente que se llama CATSE, de maestros, y los niños reciben ahí ayuda para hacer sus tareas, ¿no? Hay apoyo psicológico en los casos necesarios, hay trabajo con los padres, muy lindo. Que ya no es directamente lo que yo apoyo con las bequitas, pero ese grupo sí trabaja fuerte en eso. Entonces me llevaron allá a Ushpa Ushpa, yo no sabía, yo pensé que era una visita como todas, y de pronto me hicieron allí un reconocimiento muy lindo como docente y como apoyo en el área de la educación. Bueno, Gustavo, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué todavía queda por hacer? Bueno, mira, mi actividad en este momento, como te digo, la docencia, continuar con este programa que yo quiero, de que los chicos, apoyarlos para que puedan ir a la universidad y hacer sus estudios, eso también me interesa. Y después escribo, Constantino. Bueno, publiqué un libro de mi campo profesional que se llama Tratado de Sociología, que es una recopilación sobre todo de las clases que yo di en San Simón, que he dado muchos años, he sido docente desde aquella época que apoyaba esto hasta jubilarme. He sido docente también, tiempo horario en San Simón, nunca fui docente a tiempo completo, eso no. Pero he dado toda mi vida clases en San Simón. ¿En sociología? En sociología. Sí, en sociología. Por eso también le tengo mucho cariño. Claro. La conozco de adentro. Por lo menos 25 años he debido estar dando clase en San Simón, en el pregrado. Y de esas mis clases yo publiqué un libro que se llama Tratado de Sociología, que está dedicado a mis estudiantes, ¿no? Dedicado a ellos. Ahora estoy tratando de terminar un otro libro que es sobre epistemología, la construcción del conocimiento científico. Quiero avanzar también en eso, espero poder terminarlo relativamente pronto,
Esa es una tarea. Escribo también cuentitos, me gustan, ¿no? También me gusta un poco recuperar la memoria de algunas de las cosas que hemos charlado, ¿no es cierto? O de las cosas que me han contado mis abuelitos, Claro. o que yo he escuchado a mis tíos cuando se reunían y se echaban sus cervecitas, sus chichitas, ¿no ves? Entonces yo decía, eso tengo que escribir. Claro. Hacer eso, continuar en esa línea. Y desde luego, mi familia es siempre el refugio, es importante. Ya soy, desde luego, abuelo, ¿no? Y aunque espero que se mantenga como secreto, además soy bisabuelo, ¿no? Tengo un nieto que ya es papá también, entonces tengo una bisnieta. Qué buenísimo. ¿No? Entonces, ese también es el ámbito, ¿no?, de la vida importante para mí. Y el tercero es, pues, Mixque también Constantino, porque no es solamente el lugar, es la gente también. Claro. Y allí, gente humilde, cuando del vecindario por el muro de la casa me dicen, don Gustavo, venga. Y voy y ya han preparado así unos huevos duros con yahua, papita. Con papa. Eso es tan importante en la vida. Buenísimo. Claro. Constantino. Así que esa es mi vida ahora. No, qué buenísimo. Gustavo, tu despedida del público que verá el programa. Bueno, gracias, Constantino. Bueno, Constantino tiene una habilidad que me sorprende. Me ha hecho charlar como olvidándome de todo. Y creo que hemos dicho cosas con mucha franqueza, con mucha humildad, porque creo que eso es importante. Yo les agradezco mucho por si ven este programa, por la atención que han prestado, y desde luego espero que siempre el abrazo grande para todos, y en esta ocasión para ti, Constantino. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, Gustavo, porque de verdad hemos tenido una conversación agradable, importante, recordando hechos de tu vida que por supuesto han dejado huella y han marcado en su época. Bueno, Gustavo nos ha contado que nació acá en Cochabamba, pero una buena parte de la infancia pasó en Mixque, con las tradiciones, las costumbres de un pueblo en el que además se aprende el quechua, aunque él aprendió algo, pero en el tiempo se fue olvidando. Interesante saber que estudió en el Colegio San Agustín, pero que después ya de profesional, él fue director también de aquel establecimiento educativo regentado por los padres agustinos, aunque ahora ya se trata de una fundación, una dinámica totalmente diferente. Señalar que estudió Sociología, la licenciatura, en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Pero ya paralelamente, por la época de la dictadura en América Latina, estuvo en Cochabamba trabajando en instituciones como SIPCA, como SIDRE, y desarrollando ya estas habilidades que la profesión le formó en la academia. Decir que estudió la maestría y el doctorado en la Universidad de Lovaina, nos ha contado que no fue fácil, además, aprender el francés, porque ya se avecinaba el tiempo de inscripción a la carrera. Pero interesante saber que, a pesar de haber estado en Argentina, de haber estado en Bélgica, él decidió volver a Cochabamba y desarrollar su actividad profesional en la Llacta. Fue director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica, la segunda que se funda después de Univalle acá en Cochabamba, y que sería además el pie para que después la Católica implementara otras carreras y tuviera una presencia fuerte, incluido con su estamento del rector, del vicerrector, y que ya no depende de la Universidad Católica de La Paz. Bueno, hay varias cosas que habría que destacar, pero conviene que escuchen y vean la entrevista.
la entrevista ha sido grata, ha sido interesante y que conviene que la escuchemos. Amigos del programa, será hasta el próximo sábado y domingo. Hasta pronto.